Soy optimista independientemente de este reajuste, porque es un reajuste global que México va a seguir siendo una parte indispensable para los Estados Unidos como parte de sus cadenas de valor. Bienvenidos a The Talent CEO, el espacio donde exploramos cómo los líderes de América Latina están transformando a sus industrias. Hoy mi invitado es Emilio Cadena, CEO de Prodensa, un líder de nearshoring en México, por el cual Emilio ha sido reconocido como uno de los 500 líderes más influyentes de la región por Bloomberg. Bienvenido, Emilio. Hola, Vera, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Igualmente. Pues Emilio, cuéntanos, Prodensa fue un pionero en el nearshoring. ¿Qué inspiró a la empresa a apostar por esta estrategia antes de que fuera una tendencia? Sí. Mira, en realidad nosotros fuimos el pionero del nearshoring, déjame decirlo así, en Monterrey. No fuimos el pionero del nearshoring en México. Y yo creo que eso hay que reconocerlo, porque el nearshoring en México empieza en forma, tiene como dos momentos, ¿no? Hay uno donde mucho antes, donde empresas como Caterpillar o como Whirlpool vinieron a México, pero por el esquema jurídico que existía en ese momento, lo tenían que hacer con joint ventures con empresas mexicanas. Así vino Caterpillar con Alfa o vino Whirlpool con Vitro. Uh-huh. Y bueno, ese fue un primer momento donde esas empresas extranjeras empezaron a experimentar México. Pero creo que en realidad el game changer es la creación del programa de maquiladora en México, donde con el programa de maquiladora empiezan las empresas, primero en la frontera, a tener este Twin Plant Concept, donde tenían los procesos intensivos de mano de obra en la frontera mexicana y otros procesos del lado de Estados Unidos. Y ahí empieza en lugares como Nogales, como Juárez, como Matamoros, como Laredo, a llegar empresas a instalarse y a empezar a operar bajo el programa de maquiladora, que a mí me parece que es, por cierto, el programa de política pública más exitoso que ha tenido México durante toda su vida moderna. Ese programa luego empezó a migrar y empezaron a pasar otras cosas, porque en el primer momento del programa maquiladora solamente se podía tener en la frontera de México y era como ahora como hizo el gobierno nuevo de poner algunos incentivos en la frontera de México, bueno, era la misma intención, era cómo le haces para detener migración a Estados Unidos, bueno, generando desarrollo económico ahí. Y luego se abrió para que pudiera venir a otras partes. En esa apertura hacia otras partes, Armando Charles, que es el fundador de Prodensa, piensa, bueno, ¿por qué no podemos hacer esto que está ocurriendo en Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez? ¿Por qué no lo podemos hacer en Monterrey? Si existe el talento, existía ya una gran cultura industrial en Monterrey de las empresas de la ciudad, ¿no? Y bueno, así empezó esa aventura. Yo no fui parte de esa aventura inicial. Prodensa el año que entra cumple 40 años, de los cuales yo voy a tener casi 30 años, pero esos primeros 10 años de emprendimiento, digamos, el nearshoring, lo que nos llamó la atención fue lo que ya estaba ocurriendo en otros lugares. Entonces así empezamos, Vera, y creo que el detonador fue ver la oportunidad aquí y ser el primero que se animaba a hacerlo en Monterrey, donde se pensaba que esto era un programa para la frontera y nosotros dijimos, no, Armando pensó de ninguna manera puede ser solamente para la frontera, porque Monterrey tiene todas las características para hacerlo. Entonces así empezamos. Súper. Y pues si durante estos 40 años de Prodensa, 30 años de contigo liderando la empresa, ¿cuáles Sí. han sido los principales argumentos detrás del crecimiento del nearshoring en México y cómo han evolucionado con el tiempo? Bueno, yo creo que el argumento central sigue siendo el mismo y creo que ahora no solamente sigue siendo el mismo, sino que eh, retoma mucha fuerza, que es la disponibilidad de talento. Y fíjate que digo la disponibilidad y no el costo, pero aunque en el principio, desde luego, el costo fue uno de los factores importantes, eh, pero el tema de la demografía de los y las mexicanas, que veníamos en estos 40 años también creciendo en este pico de bono demográfico en el cual nos encontramos en este momento, pero México es uno de los países, voy a decirle, más saludables desde el punto de vista de su distribución de población.
donde muchos de los países, Europa desde luego es el mejor ejemplo, de lugares que se están envejeciendo sin un reemplazo de jóvenes para poder llegar a la economía. China, se habla mucho de China, el problema de China es un problema de demografía, aunque tienen mucha gente, pero no tienen tanta gente tan joven. Entonces creo que la parte central de México como un lugar muy atractivo es el tema del talento, combinado con una ventaja comparativa que tenemos contra el resto del mundo es que además somos el vecino. Entonces, cuando tú combinas la disponibilidad de talento con la logística eficiente, se abren muchísimas posibilidades. Creo que a través del tiempo ha venido cambiando cuáles son atributos adicionales que tiene México. Y yo creo que el atributo adicional que tiene México el día de hoy, mencionaría dos que me parecen súper interesantes. El primero es que hay muchas ubicaciones donde las empresas se pueden poner. Hay opciones, hay flexibilidad, dependiendo qué Ujú. quieres ser. ¿Quieres ser una empresa pequeña en un mercado muy grande? Pues puedes venir a Monterrey o puedes ir a Ciudad Juárez. Pero si quieres ser un jugador más pequeño, más grande en un mercado más pequeño, puedes ir a Durango, puedes ir a Zacatecas. Entonces, hay muchos lugares donde te puedes establecer, ya sea en la frontera, en lo que nosotros en Provincia le llamamos la segunda frontera, que es esta franja de estados fronterizos, pero de ciudades que no están en la frontera, Hermosillo, Chihuahua, Torreón, Saltillo, Monterrey, que son ubicaciones muy buenas. Y luego, obviamente, los diferentes corredores, que los más importantes es pues, el corredor NAFTA, que le decíamos antes, que va desde Laredo hasta Puebla, y luego un hub muy interesante de la parte electrónica en Occidente, en Guadalajara, que también es otro polo muy importante. Entonces, esa flexibilidad de tener diferentes alternativas. Y luego, la otra característica que tiene México hoy, y que podemos hablar un poco más adelante de ello si quieres, es que los mexicanos que trabajan en estas empresas de clase mundial y los que se insertan en esta cultura de clase mundial somos altísimamente productivos, contrario de repente de lo que se piensa. Entonces, no solamente es que México tiene gente para trabajar y tiene gente que le gusta trabajar en las fábricas, que está en inglés diría willing and able to work in manufacturing, es Ujú. que somos muy productivos, somos extraordinaria mano de obra y mente de obra cuando se dan las condiciones adecuadas. Entonces, me parece que eso ha sido un poco donde se ha ido adaptando México y eso ha hecho que se desarrolle un ecosistema de apoyo a la industria, yo diría bastante bueno. Todavía con muchas oportunidades, lo podemos platicar, pero desde el punto de vista de los servicios de apoyo a la industria, México es un país súper sofisticado. Servicios de shelter, como nosotros, parques industriales, empresas logísticas, eh, tecnología alrededor de qué hacer en las plantas. Tú eres uno de esos casos de ese ecosistema. Entonces, me parece que eso le va haciendo muy fácil el camino a una empresa para establecerse en México. El día de hoy no es un challenge venir a poner una empresa en México, digo, siguiendo algunas guidelines y entendiendo que vas a un país distinto, pero es una apuesta bastante buena poner una planta en México y pensar que esa planta va a ser exitosa. Ok, pues regresamos al tema de productividad, ya que empezaste. Se suele debatir, ¿verdad? Si la productividad en México ha mejorado o ha disminuido. Y a lo mejor tiene sentido hablar de esos dos Méxicos que tú y yo estábamos platicando antes. ¿Cuál es tu perspectiva? Pues, ¿qué factores que consideras que son críticos para que México de verdad se posicione como un país de clase mundial en términos de productividad? A ver, yo creo que los datos ahí están, ¿eh? Eh, este tema de la productividad a mí realmente me empezó a cambiar un poco mi mindset, porque yo pensaba en estos tres Méxicos, con esa versión empecé yo en la vida profesional, que era el norte, el centro y el sur de México, y generalizábamos la productividad de México en el norte, el centro y el sur. Después, la verdad, en conversaciones con un gran amigo politólogo que tengo que se llama Ricardo Rafael, que tiene programa en la televisión y todo, él me enseñó un documento de McKinsey, no es un documento muy nuevo,
es de principios de este siglo, digamos, pero que decía México, Growth and Prosperity in a Two-Speed Economy, donde él habla de dos Méxicos, pero esos dos Méxicos también están en el norte, también están en el centro y también están en el sur, donde habla donde hay un México pequeño, Ujú, desafortunadamente, pero muy productivo, y creo que ahí está la industria manufacturera de exportación de México, está en ese Mexiquito, como él le decía, el Mexicote y el Mexiquito, en ese Mexiquito que es altamente productivo. ujú, ¿Por qué? Bueno, pues porque invierte en capacitación, porque invierte en tecnología, porque es formal, eh, porque se acerca de actores además y contagia formalidad y productividad. Entonces, eso quiere decir que cuando al mexicano lo pones en el ecosistema adecuado, somos altamente productivos. Pero luego está el otro México tradicional, le dice McKinsey, donde hay muchos sectores, particularmente el sector de servicios, digamos, donde hay muchísima informalidad, donde no hay tecnología, donde no hay acceso al financiamiento, y todo esto va haciendo que ese México sea poco productivo. Entonces, es, es, un, es un fenómeno muy difícil de revertir porque necesitas diferentes factores. Yo diría que los factores son formalidad, y esa hay que incentivarla. Creo que la formalidad del sector manufacturero de exportación se dio primero porque las empresas de manufactura son fácilmente identificables y por lo tanto auditables. Entonces está sujeto a la presión de la autoridad. Eso es lo primero. Eh, y no lo digo como una cosa negativa, lo digo como un fact of life. Entonces, pues como estás identificado, pues te estás portando bien. Pero además empiezan a pasar cosas que se tienen que contagiar. Desde luego, por ejemplo, todo el tema de FCPA, ¿no? Entonces, si tú estás relacionado con un sector como este, estás sujeto, aunque no seas una empresa americana, como el caso de nosotros, aunque tenemos subsidiarias en Estados Unidos, pues estás sujeto a ello. Entonces, te tienes que formalizar. Ese es uno de los factores. El segundo factor es, tienes que estar buscando tecnología, porque no hay productividad sin tecnología. Y la tecnología pues va cambiando a través del tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, el día de hoy difícilmente habrá empresas productivas que no estén metidos en el tema de la digitalización de los procesos, la automatización de los procesos y después también en el tema de inteligencia artificial que se usa mucho para cualquier cosa. No creo que todo lo que se esté digitalizando, más bien no todo lo que se está digitalizando es inteligencia artificial, puede ser automatización, pero me parece que ese es otro camino que va a ser sumamente importante. Eh, y luego necesitas capacitar el talento permanentemente. Entonces, si no hay estos fenómenos, no lo puedes hacer. Y creo que para ello, perdón, para el tema de tecnología, generalmente se necesita acceso al financiamiento. Y me parece que ese es uno de los grandes problemas que tiene México. El mexicote informal es el acceso al crédito. Y entonces, ¿qué es primero, la formalización o el acceso al dinero? No lo sé. Yo lo único que sé es que si no eres formal no puedes ir al banco a pedir dinero, ni siquiera con las fintech. Si no eres formal, tampoco las fintech son una solución para tener acceso al crédito. Y bueno, creo que ese es uno de los grandes problemas del país, que realmente exista un mercado de capitales eh, que apoye esto. Vamos a ver si todo el tema de venture capital es suficiente para hacerlo. Conoces el tema tú bastante bien y bueno, creo que hay algunos inicios ahora. Entonces me parece que ahí está el tema de la productividad por lo que veo ahorita también. El problema es que es muy frágil ser productivo. Si no te mantienes en un mindset de innovación permanente y de productividad permanente, entonces la productividad cae. Pero no tengo duda que la productividad del sector manufacturero de exportación en México crece y crece por lo menos 6% al año, sacando yo con los datos oficiales, hablando de la cantidad de exportación que hacemos por cada una de las personas que participamos en el sector. Entonces, me parece que sí hay la información suficiente para decir el sector manufacturero de exportación de México es muy productivo. Si no, no creciera, hombre. Porque por más que tú fueras
vamos a decir, un lugar Ujú. competitivo desde el punto de vista de costos. Si no eres productivo, entonces tampoco puedes ser competitivo desde el punto de vista de costos. Entonces me parece que por ahí hay eh, eh, muchos casos de éxito ya y México se mantiene muy productivo en esa parte y tan así que lo demuestra que seguimos creciendo como México como plataforma industrial para Estados Unidos. Y me gusta esta distinción de de los dos Méxicos, pero estoy de acuerdo contigo, no es necesariamente regional, ¿no? Norte, sur, etcétera. En la misma No, ciudad no, coexisten. Entonces, ¿me puedes hablar justo de correcto. a lo mejor pues esas nuevas ciudades que están creciendo debido al nearshoring y cómo las comunidades locales donde opera Prodensa se han transformado con la entrada de los nuevos jugadores que creen más empleos, que Sí, traen nueva tecnología? sí, efectivamente, o sea, los dos Méxicos existen en todos lados. Quizá el nivel del mexicote, del México no tan productivo, es distinto en algunos lugares. O sea, también en esos niveles hay lugares. Y también hay lugares, yo creo que los datos a nosotros nos demuestran, por ejemplo, Monterrey o Saltillo son altísimamente productivas, ¿no? Querétaro es altísimamente productivo, Mexicali es altísimamente productivo. No digo que los otros lugares no, pero esos lugares se distinguen mucho, es gente muy trabajadora, con una cultura del esfuerzo y del trabajo muy arraigada, que ya estaba en el DNA, ¿eh? Esto es importante, o sea, no es que no llegaron las fábricas americanas a, a, a de enseñarnos, ya éramos gente muy trabajadora, que cuando encontraste el ecosistema que además lo permitía y además lo premiaba, pues entonces más productivos nos hicimos, ¿no? Eh, creo que eh, diferentes lugares van teniendo diferentes eh, reacciones a esto, pero para mí el motivador número uno para ser productivo es la oportunidad de negocio. Es decir, si llega una planta de automotriz, una ensambladora automotriz, a un nuevo lugar, ¿no? Como pasó mucho en Guanajuato, que me parece que es uno de los casos de éxito, de crecimiento más interesantes que hay, y creo que no hablamos suficientemente de ello, porque es una región que se transforma en menos de los 28 años que yo tengo haciendo esto, porque cuando yo empecé haciendo esto, Guanajuato no sonaba como uno de los grandes lugares atractivos para poner fábricas. El gobierno del estado hace un gran trabajo de promoción, apoyado también sumando al gobierno federal, y en 20 años transforman el corredor industrial de Guanajuato en la capital de la industria automotriz de Norteamérica. No, no hay en un corredor tantas armadoras y tanta proveeduría. No hay otro lugar en Norteamérica que tenga tanta presencia de ello. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Empezaste a ver la oportunidad y dices, bueno, aquí está llegando General Motors o Mazda o Honda o Toyota y dices, bueno, yo le quiero dar servicios y te das cuenta que la única forma de darle servicios o darle partes y componentes es siendo altamente productivo, invirtiendo dinero, invirtiendo en tecnología, capacitando a la gente. Entonces, se convierte la productividad en un tema aspiracional porque quieres crecer, porque quieres hacer el negocio. Entonces, a mí me parece que esa es la mejor forma de generar productividad es lo aspiracional de insertarte en esas cadenas de valor y de crecer. Y eso es lo que yo he visto pasar en esos lugares. También pasa en Zacatecas, y en otros lugares, tienen otras complejidades de repente los lugares, ¿no? En San Luis Río Colorado, en Sonora, ¿no? En San Juan de los Lagos, está llegando la inversión a otros lados porque las empresas, dependiendo filosóficamente que quieren, de repente se quieren posicionar en lugares donde tengan un acceso al talento que se les facilite a ellos dependiendo la estrategia que quieran hacer para crecer. El que puede, por su modelo de negocio, pagar más, pues prefiere establecerse en Monterrey, es más safe, digamos, o en Querétaro, o en Silao, ¿no? Eh, o en Ciudad Juárez, que es una ciudad altísimamente productiva, ¿no? Entonces, eso es lo que va cambiando. Pero para mí el motivador número uno es, yo quiero el negocio, yo quiero trabajar para ellos, o yo quiero, este, yo tengo un terreno y quiero convertirme en un parque industrial como Prologis o como Finsa o como Vesta. Y entonces cuando empiezas a entrar en el negocio te das cuenta que la única forma que lo tienes, que lo puedes hacer es, uno, haciendo las cosas formalmente
y dos, siendo productivo para poder competir, porque la competencia es un gran incentivo para la productividad. Y me parece que eso es lo que ha logrado el ecosistema de atracción de inversión de fábricas a México, o sea, el ecosistema de nearshoring, por decirle así, aunque creo que la palabra no es la correcta, porque el nearshoring solamente es un fenómeno dentro del crecimiento industrial de México. Eh, Hay mucha competencia y eso, principalmente los usuarios del ecosistema, se han visto muy beneficiados. Me encanta esta idea de, pues primero, un impulso económico. Pues hay una razón de cambiar las cosas, hay incentivos para aspirar a más de lo que has tenido toda la vida. Sí. Luego, pues, obvio, las nuevas empresas, las nuevas plantas, entrando con un modelo mucho más avanzado en términos de tecnología, innovación, como esta transformación, digamos, digital, más el impulso económico que luego resulta a mediano y largo plazo en una transformación cultural. Como tú bien dices, pues hay ciertas ciudades en México que son reconocidos por su cultura de trabajo, de emprendedurismo, etcétera. Y a lo mejor esto es el México pequeño, pero muy productivo y que está creciendo, pero justo pues para traer el Sí, mexicote al mismo nivel, pues eso parece sí, ser la fórmula. ¿Qué opinas? sí. Sí, sin duda. Cada vez es más grande también. O sea, el mexiquito y el mexicote, de repente en español suena medio dramático. Sí es más pequeño. eh, y, pero cada vez es más grande, ¿no? La industria manufacturera de exportación hoy emplea 3.2 millones de personas y lo que usamos en la industria más o menos es que cada uno de esos empleos indirectos tiene 3 empleos indirectos. Entonces estás hablando de que hay otros 9. Quiere decir que hay 12 millones de personas en México que están dentro de este gran ecosistema de la manufactura de exportación en México, eh, donde la absoluta mayoría de ellos está en la formalidad. No todos tan productivos unos como los otros, pero sí todos en la carrera de la productividad y de seguir mejorando, ¿no? Entonces, creo que sí es el modelo. Ahora, si ves eso, ¿por qué en otros lugares de México eh, el nearshoring no ha sido la solución? Bueno, porque la manufactura es un sector que no necesariamente puede estar en todos lados de México, porque este fenómeno que yo te decía del talento se cubre en muchos lugares de México, pero no es el único fenómeno importante para la competitividad de la manufactura. Creo que el siguiente, que es indispensable, es la logística. Entonces, cuando tú empiezas a moverte a otros lugares de México donde la logística, o por distancia pura, porque pues Monterrey está más cerca de la frontera que Coatzacoalcos, ¿no? Eh, o las condiciones topográficas, como el caso de Oaxaca, la hacen muy complicada. Eh, y bueno, Coatzacoalcos sí de hecho está en la frontera porque está en el mar, pero necesitas de una infraestructura mucho más compleja para ser competitivo. Necesitas un puerto, necesitas un gran puerto y además necesitas que ese puerto tenga las características de que lleguen y salgan contenedores para la industria, que no es lo mismo que lleguen y salgan contenedores para el campo o para la petroquímica. Y luego necesita ser eficiente, eso quiere decir que tiene que llegar materia prima, pero para que el barco sea eficiente tiene que haber producto terminado en el puerto, porque si no llega el contenedor, ¿y qué se Mm, lleva? Si no, se hace ujú. muy poco competitivo. Entonces, creo que el error es pensar que la industria de manufactura es el único sector en el que México puede ser exitoso y puede ser de clase mundial y puede ser productivo. Yo creo que particularmente el sur de México, su vocación muy natural por las características que tiene, es el tema de los servicios y particularmente el turismo. Hay algunas zonas que tienen muy buena vocación agroindustrial, pero la agroindustrial, igual que la manufactura, para ser competitiva y productiva, pues necesita los mismos factores que dijimos ahorita. Necesita muchísima tecnología, contrario a lo que se piensa. El día de hoy no se puede ser
competitivo y productivo en el campo sin tecnología, para usar bien el agua, para tener más productividad por hectárea, etcétera, ¿no? Entonces, se necesita maquinaria, ¿no? Porque la maquinaria, igual que en las fábricas, pues es más fácil y es más productivo hacer cosas con máquinas que hacerlas solamente a mano, ¿no? Entonces, me parece que para que el campo tenga el éxito que ha tenido la manufactura, necesita esos factores. Y tan es así que cuando vas a lugares como lo que ocurre hoy con las berries en México, por ejemplo, ¿no? O como lo que ocurre con algunas de las hortalizas, por ejemplo, en Sinaloa, donde hay muchísima tecnología y donde hay invernaderos que protegen más la calidad de los cultivos, pues la productividad de ese campo es buenísima. También en el campo hay mexiquito y mexicote, en las industrias hay mexiquito y mexicote, en el sistema financiero, eh, en el turismo, eh, que me parece que esa es la vocación más importante del sur, pero habría que hacerlo con esta mentalidad de clase mundial, tecnología, financiamiento, capacitación, y entonces me parece que pudiéramos irnos, eso implica formalidad, entonces por ahí pudiéramos ir avanzando un poco más con mentalidad de nearshoring, pero no necesariamente llevando una fábrica a San Cristóbal de las Casas. Además, la gente de San Cristóbal de las Casas no quiere trabajar en una fábrica. Esa es la otra cosa. Seríamos mucho más eh, competitivos, mucho más productivos si hiciéramos un turismo y un turismo distinto, creo yo, para el resto de México, que creo que es el turismo de moda, más el turismo de la Patagonia o el turismo de Costa Rica que el turismo de Cancún, que me parece que no puede estar en todos lados, no estoy en contra de él, está perfecto ir a Cancún o a Los Cabos, pero no todos los lugares pueden ser Los Cabos, Puerto Vallarta, Cancún. Y es un turismo que no necesariamente tiene la misma derrama económica. Eh, Algunos ganan mucho más dinero, pero creo que el turismo para México del Sur, de la Patagonia o de Costa Rica pudieran ser súper exitosos. Ok, pues ya nos estás rompiendo algunos de los mitos de nearshoring que puede servir para cualquier ubicación, para cualquier ciudad. ¿Qué otros conceptos erróneos No. tienen a lo mejor las empresas internacionales o nosotros mismos de las noticias que estamos leyendo de nearshoring en México o América Latina, pues de la situación geopolítica, aranceles, etcétera? ¿Qué conceptos erróneos tenemos que corregir? Bueno, es muy amplia tu pregunta, pero te digo algunas de las cosas que me enfrento. Todavía me ha pasado que platico con personas que no creen que los últimos 3 años el nearshoring ha llegado a México. Y yo con lo que les digo es, pues uno, ahí están los datos, ¿no? No nos convertimos en el socio comercial número uno de Estados Unidos porque nada estaba pasando. Efectivamente, China bajó, pero eso es parte del nearshoring, es decir, que China haya bajado tiene que ver con la reubicación de cadenas de valor. Eh, entonces, los datos ahí están, ¿no? Y nosotros lo vamos monitoreando año con año y hemos tenido consistentemente crecimiento, no solamente en las exportaciones, sino en la balanza comercial, que esto será un tema de discusión con Donald Trump porque no le gusta el tema de la balanza comercial, pero no la pueden tener con todos en la misma forma y creo que en este caso el hecho de que te diversifiques de China, pues tiene que hacer que esa balanza comercial crezca en otros lados. Pero de la pérdida de exportaciones de China hacia Estados Unidos, México se quedó más o menos con el 20%. El resto de eso está disperso por distintos países, por Vietnam o por Indonesia o por Taiwán o por la India en algunos casos. Eh, entonces, ese es el primer mito, es el que no crea, pues uno vea los datos. Pero lo segundo y lo más importante es, sal a la calle a ver, ven a Monterrey, ve a Mexicali, ve a Guanajuato, ve a Querétaro, ve la cantidad de nuevos parques industriales que se han construido. Y me parece que entonces, ese es el mito más grande, es que todavía hay personas que piensan que no ha pasado. Ese es uno. Y el segundo mito más grande es que el nearshoring, que la vacuna de nearshoring es la solución para el desarrollo económico para todo México. Eso es falso. De hecho, las ciudades que más han crecido
con esta tendencia de reubicación de cadenas globales de valor de los últimos 3 años, diría yo, y ahorita platicamos un poco de eso, eh, son las ciudades que ya eran industriales. No son las ciudades que no eran industriales. Son Monterrey, Tijuana y Ciudad Juárez. Han sido las tres ciudades de mayor absorción, de mayor crecimiento de empresas, de mayor crecimiento de empleo, desde que yo estoy en esto, es decir, en los últimos 28 años. Y nosotros empezamos, cuando Armando fundó la empresa y luego llegamos algunos otros y nos hicimos accionistas de la empresa, eh, y nos compramos la empresa, los ejecutivos, que es un caso como muy de éxito en México, que no se ve mucho, eh, pero eh, una de las tesis que teníamos es que Ciudad Juárez, Reynosa están saturados. Y digo Ciudad Juárez y Reynosa Ujú. por la zona, no hablamos de Tijuana, pero en aquel momento también hicimos algún intento por aquella zona. Entonces las empresas ya no se van a querer ir a Juárez porque Juárez está saturado, entonces Monterrey se va a convertir en la alternativa. Y lo que sucedió es que Monterrey sí se convirtió en una alternativa porque empezamos a hablar de ella, de la ciudad, y empezamos a invitar a que gente viniera a ver y decían, bueno, pues esta ciudad se ve muy bien y hay fábricas aquí, no es como si fuera algo donde no hubiera nada. Pero Juárez nunca dejó de crecer. Por eso este mito del tema del talento también es el otro, es que ya no hay gente, eso yo de ninguna manera comparto esa visión. Eh, entonces, por eso empezó a crecer Monterrey también. Entonces, son como estos factores que hacen que las empresas prefieren ir a un proven case, a donde sabes que vas a poder funcionar, porque el ecosistema de la industria es más efectivo ahí, está mejor establecido ahí. Y entonces, bueno, pues decides venir aquí y competir por talento, pero utilizando el ecosistema. Y eso es un poco lo que ha decidido la gente. Entonces son como estos dos grandes mitos, tanto los que creen que no está pasando como los que creen que está transformando todos los rincones del país y eso no es cierto. ¿Y cuál es esta pregunta clave o estas preguntas claves que no estamos haciendo suficientemente, pero que deberíamos estar haciendo para asegurar que pues entendamos bien el tema de nearshoring y que sea un éxito para el país? Bueno, yo creo que el problema central es un problema además regional, ¿eh? De mindset. No es para mí, no es un problema de México solamente. A veces veo inclusive a Okay. México un poquito más sofisticado en hacerse la pregunta, pero, o en algunos sectores, pero el tema es, creo que pasamos por diferentes, yo creo que el reacomodo de cadenas de valor está como sustentado en tres patas, digamos, de una mesa. Una pata de esa mesa es las eficiencias en el costo. Otra pata de esa mesa es la sustentabilidad y otra pata de esa mesa es la geopolítica y la seguridad nacional. Creo que lo que hemos vivido los que somos como yo de generación NAFTA, lo que vivimos fue una era donde el costo era absolutely everything. Y los gobiernos, en el tema de geopolítica, de seguridad nacional y política industrial, dijeron un poco, vamos a sacar las manos, vamos a dejar que el mercado haga su trabajo y vamos a dejar que las empresas busquen el mayor costo, el mayor beneficio en el costo. Ahí eso le favorece a México, no solamente a otros lugares, pero le favorece a México y las empresas empiezan a buscar a México por la pata del costo. Pero también viene luego este nacimiento de China como la fábrica del mundo y creo que lo que han hecho los chinos, primero hay que estudiarlo muy bien, hay que aprender mucho de ello y hay que tenerle mucho respeto a lo que ellos hicieron. Luego tienen algunas cosas que al mundo y al mercado no le gustan nada, y a nosotros tampoco nos gustan, dependiendo de qué lado estés, si estás viéndolo como un competidor o lo estás viendo como un proveedor. Pero bueno, creo que lo que ha pasado los últimos 6 años particularmente, porque los últimos 5 años, desde la pandemia, eh, antes de la pandemia la pata de sustentabilidad empezó a tener un poquito más de fuerza, donde la conciencia de las personas y de los jóvenes diciendo, bueno, ¿qué está pasando con el mundo, con el calentamiento global, con la contaminación, greenhouse gas emissions, etcétera? Tu carbon footprint
le empieza la comunidad, la sociedad a decirle a las empresas cuál es tu carbon footprint. Entonces, esa pata de la sustentabilidad empieza a tener peso en el establecimiento de las cadenas de valor, dónde conviene que yo haga las cosas. Y empiezan a haber muchos temas, ¿eh? Obviamente para nosotros el mercado principal es Estados Unidos, entonces ellos son el driver de esto, ¿no? ¿Quiénes son tus proveedores? ¿Cómo están los temas de child labor, por ejemplo? Lo veo un poco dentro de ese tema, donde hay una responsabilidad sobre tu cadena de valor. No solamente es que me lo estés dando barato, que yo pueda ir a la tienda a comprar ropa y que esté barata. No, quiero saber quién está haciendo esa ropa. eh, Quiero saber qué está contaminando para hacer esa ropa. Quiero saber qué tanto está contaminando ese barco que viene desde China hasta México para poder traer o hasta Estados Unidos para contaminar la ropa. Entonces empezó a haber mucho más conciencia en el tema de la sustentabilidad y eso tuvo un impacto en las cadenas de valor, donde las empresas empezaron a decidir y los gobiernos empezaron también a hacer política industrial relacionado con esta pata. ¿Cuáles van a ser tus emisiones de aquí en adelante? ¿Cuáles van a ser tus eficiencias de uso energético, de emisiones a la atmósfera? Cambia la regulación, por ejemplo, de los motores de los tractocamiones en Estados Unidos para reducir sus greenhouse gas emission. Empieza la conversación de la electromovilidad. Y luego ahí le sumaría yo el tema de la resiliencia de las cadenas de valor en las emergencias que se puso muy evidente en el tema del COVID. Oye, pues no tengo, las máscaras vienen desde allá, eso no tiene un buen argumento de sustentabilidad porque las necesito hoy aquí. Entonces empezó a pasar, pero muy rápido y particularmente creo que ya se empezó a ver de esto desde el 2016 con la llegada de Donald Trump. Yo creo que Donald Trump es un parteaguas en el reacomodo de las cadenas de valor, pero se acentúa con la victoria de Donald Trump ahora, donde la seguridad nacional o el paraguas o la narrativa de seguridad nacional, porque seguramente en algunas cosas tienen razón, en otras no, y de la geopolítica toma el control de las cadenas de valor y empieza a hacer otra vez los gobiernos política industrial. Me parece que apenas la estamos viendo y creo que por eso el inicio fue Donald Trump, la pandemia, eh, las patas de la mesa se están reajustando, donde la pata de la geopolítica y la seguridad nacional va a tener mucha más fuerza que la que tenía antes. No digo que va a ser la única fuerza, porque la económica y del costo que tiene que ver con la inflación y el acceso a productos en los diferentes países va a ser importante, pero la parte de la geopolítica cobra una relevancia que no habíamos visto desde el 94, por decirlo así, con la entrada en vigor del NAFTA en aquel momento. No solamente es que no me importa cuánto te cueste y no me importa tanto el impacto ambiental, lo que quiero es que compres las cosas aquí, porque no confío en el otro. Y es esta carrera tecnológica y el tema China y Estados Unidos. Y creo que ahí estamos, con esa pata de la mesa, desequilibrando las cadenas de valor y entonces teniendo que traerlas a la región. Y ahí es donde va a haber oportunidades para México también, creo. Pues imaginemos en 10 años, en 2035, hablando de temas geopolíticas, sustentabilidad, medio ambiente, talento, productividad. ¿Cómo tú visualizas el éxito de nearshoring para México para 2035? Yo creo que México va a estar muy bien posicionado como una parte elemental de las cadenas de valor del mercado de Estados Unidos de aquí al 2035. Creo que vamos a seguir en esta tendencia. Creo que vamos a tener algunos bumps in the road porque creo que vamos a tener que alinear otras cosas, no solamente las cadenas de valor. Y eso quiere decir alinearnos en qué? En estrategias más grandes que el comercio. Y yo creo que para eso hay que leer un ex o un tweet de Donald Trump. Y eso, no veo esa tendencia cambiando independientemente de que no sean o los republicanos, evidentemente que no sea Donald Trump, porque no puede estar más de 4 años ahí. Pero la coordinación y la colaboración de México y Estados Unidos y Canadá, pero digo principalmente de México y Estados Unidos, tendrá que ser en distintos frentes. Y los frentes están marcados, no los veo cambiando mucho de aquí al 2035, que es cómo le hacemos para administrar juntos el tema de migración
que es un tema muy importante, pero muy importante también como necesidad de atracción de talento para Estados Unidos y para México también. Ojalá que la podamos aprovechar mejor. Eh, Número dos, cómo tenemos un comercio y comunidades más seguras. Y creo que ahí también va a haber mucho trabajo por hacer. Y número tres es una colaboración como un frente común con respecto del tema de China. Esas tres cosas no las veo cambiando en los próximos 5 o 10 años. Creo que van a seguir siendo prioridad. Puede inclusive hacerse mucho más dramático eh, el, eh, el requerimiento de Estados Unidos de que trabajemos de la mano con ellos. Y yo creo que, y si escuchas a nuestra presidenta hoy, digo, en esta época, pues ella habla de México es parte de Norteamérica. Nuestro futuro desde el punto de vista de integración de recursos naturales, de capital, desde luego del tema industrial, de la parte agroindustrial, es con Norteamérica. No tenemos los que piensan que nos podemos diversificar yendo hacia Europa, que se puede con algunas cosas, yendo hacia China, muy pocas, salvo, desde mi punto de vista, salvo el tema de agro, donde sí pudiéramos tener un buen mercado en China. Pero bueno, entonces le quitamos la parte de sustentabilidad y vamos a mandar nuestras berries hasta China, con la posibilidad de que lleguen muchas de ellas dañadas una vez que lleguen a China. Y si se tardas, no es lo mismo que un pedazo de acero que se tarde un par de semanas más en el puerto. Con el agro no se puede hacer eso. Entonces, creo que otra vez la mejor alternativa es esta y me parece que por ahí vamos a estar. Yo soy optimista, independientemente de este reajuste, porque es un reajuste global que México va a seguir siendo una parte indispensable para los Estados Unidos como parte de sus cadenas de valor. Pues muchísimas gracias por compartir tus perspectivas de la historia, el presente, el pasado, el presente, el futuro de nearshoring en México. Me encantaría pues bajar para terminar a nivel micro, del nivel macro a nivel micro de Prodensa, porque creo que también es una historia muy bonita de la transformación de una empresa familiar mexicana y la historia de cómo llegas a Prodensa y qué proyectos de transformación digital y cultural empiezas. Mira, yo llego a Prodensa en un proceso de reclutamiento común y corriente, que eso es, me encuentro la oportunidad en una empresa que en aquel momento era una microempresa, donde Armando Charles me entrevista y me da la oportunidad de entrar a trabajar con él y empezamos a trabajar juntos y a incorporar más gente del equipo, en algún momento gente de la familia que fue súper importante para el crecimiento de Prodensa y luego otros ejecutivos que entraron en la empresa, Rogelio Soto, Alejandro Mendoza, Marco Culcacha, Carlos Alvarado, muchos de ellos a quien tú también conoces. Y nos emocionamos con el proyecto de lo que era Prodensa. Prodensa es una empresa muy bonita porque eh, todo el tiempo está generando nuevos proyectos, todo el tiempo está generando nuevas oportunidades para México. Estamos tratando de ir todos los días a promover la región y a México y entonces somos una empresa que está ligada, íntimamente ligada al desarrollo de oportunidades y de bienestar de la gente, porque estamos en un tema de desarrollo económico que yo creo que es la única solución para generar bienestar. Entonces todo el día vemos además tiene la ventaja de Prodensa, que es una empresa de proyectos, por decirle así, que tiene sus retos desde el punto de vista de negocio, pero tú puedes ver muy rápido una idea de la posibilidad de arrancar una nueva fábrica, a luego ir a comprar el terreno para esa fábrica, a luego construir la nave para esa fábrica, luego empezar a contratar gente para esa fábrica, entrenar a la gente para esa fábrica y luego empezar a producir y a exportar. Entonces muy rápido ves nacer el bebé hasta que ya es un proyecto maduro y siendo competitivo y productivo y que hace a esa corporación estar mejor porque existe la fábrica en México. Entonces, da muchísimos satisfacción ser parte de la organización. Luego es un caso muy padre de cómo, trabajando junto con Armando como fundador, hacemos una transición y los ejecutivos de la empresa adquirimos la empresa y entonces seguimos creciendo y vamos a otras partes del mundo y de ser una microempresa de Monterrey a crecer en México y luego a crecer en Estados Unidos y luego a crecer en Europa y luego a tener presencia en Asia.
Entonces es una parte muy, muy bonita y creo que es una historia, es este Mexican Dream que yo digo de una microempresa que se puede convertir en una gran empresa en México y luego soñando con nuevos proyectos todo el día. Una cosa que ha sido para mí muy importante en Prodencia es que creo que yo y todos los que estamos ahí nos contagiamos, yo le voy a decir, de un DNA regiomontano y le doy el mérito a la cultura empresarial de Monterrey en eso, que fue del parte de este México que existe en Monterrey, que también están los otros, ¿no? Pero que nos llamó mucho la atención cuando llegamos. Yo llegué de fuera, de Guadalajara, a ser ingeniero, a estudiar ingeniería en el TEC de Monterrey. Ese era como mi sueño, ser ingeniero del TEC de Monterrey y empezar a entender el tema de cultura del esfuerzo, empezar a entender las empresas empresariales, apostándole a estos factores de la competitividad, a la capacitación, a la tecnología, a traer buena asesoría, a pagar por el conocimiento para ir mejorando. Y creo que eso nos ha ido ayudando a tener 40 años en el mercado. No está fácil aguantar 40 años de temas de crisis, etcétera. Cuando volteamos para atrás, ayer teníamos junta de planeación estratégica y decimos, bueno, volteamos atrás, la verdad no se nos ha hecho cansado, estamos entusiasmados y sentimos que todavía queda mucho para adelante, pero sin duda ha sido una aventura bonita el México y otra vez como viendo ese mercado que estaba ahí y haciendo la transformación, ejecutando la transformación, porque una cosa es decir, me quiero formalizar y quiero apostar en tecnología y todo, y otra cosa es ejecutarla, porque particularmente en el tema tecnológico creo que hay apuestas que no funcionan. Entonces tienes que estar dispuesto a invertir dinero que no te genera retorno, porque estás entrando además a mundos un poco uncharted waters, ¿no? Eh, y hay que estar dispuesto a hacer eso, pero sin duda nosotros estamos emocionados y de colaborar con personas como tú, con tecnologías como las que tú crees y desarrollas. eh, y estoy seguro que para ese 35 aquí vamos a estar todavía dando lata. Muchísimas gracias. Y a lo largo de tu trayectoria, ¿qué líderes, puede ser del sector manufacturero, puede ser del sector tecnológico, otros ámbitos, han sido una fuente de inspiración para ti y a quienes crees que podemos invitar a este podcast para compartir sus perspectivas, sus aprendizajes, para que podamos, pues, crear este futuro de México 2035 beneficiado por nearshoring? Mira, afortunadamente me ha tocado estar en muchos lugares viendo a muchas personas, pero yo admiro muchísimo eh, a los hombres y mujeres, porque además son hombres y mujeres, eh, que han podido navegar, digamos, dentro de una organización como Caterpillar, como General Electric, ¿no? Eh, y empezar a llegar a la organización a ser ingeniero o ingeniera y a ser el director general de esas empresas en México. Los que en mi generación, cuando empezamos, todas las empresas mandaban su expat a México, ¿no? Y esos mexicanos y mexicanas que le demostraron a esas grandes corporaciones que nosotros estábamos a la altura de ellos y que podíamos ir no solamente a manejar las plantas de aquí, sino ir a manejar las plantas en Estados Unidos, como pasó con Alejandro Bustamante, por ejemplo, es un gran ejemplo de Tijuana, eh, que pues empezó en una fábrica y terminó siendo el director de operaciones de toda esa corporación. Creo que hay muchos héroes y heroínas que no se conocen mucho, pero que tendríamos que ir a hablar con ellos un poco para ver cuál ha sido su viaje. Un Luis Hernández de Caterpillar, por ejemplo, ¿no? O Nancy de Lego aquí en Monterrey, creo que son casos súper exitosos. Jesús Gámez, en Sonora, eh, que han sido además mis clientes en algún otro momento, pero que me tocó verlos, que fueran a lo mejor en algunos casos, a Bricio, dejo ahora de Gini aquí en Monterrey, que me tocó contratarlo en algún momento como Prodensa, recomendarle a un cliente, este es un buen eh, gerente de ingeniería o un buen ingeniero de manufactura y que ahora son los directores de esas operaciones de manufactura. Me parece que ahí hay muchos
mexicanos y mexicanas que se convierten en los embajadores del país porque le demuestran a la corporación en otros lados que en el conference hall del grupo pues está un mexicano o una mexicana tomando las decisiones, mostrando liderazgo, haciendo las cosas con transparencia y con valores de ese México que a mí me gusta y me enorgullece mucho, del cual me siento parte. Entonces creo que ahí hay muchísimas personas, encantado de ahí, te pasé ahí algunos nombres, me da pena si alguno lo dejé fuera, pero no es el chiste porque me agarras a quemarropa con la pregunta, pero estas son algunas de estas personas que yo creo que son espectaculares en el sector en el que yo estoy. Pues con muchísimo gusto les extendemos una invitación para venir al podcast y hablar de su historia personal y cómo han llegado desde ser un ingeniero o pues un becario mexicano en una empresa multinacional a liderarla. Emilio, ha sido un privilegio tenerte con nosotros. Nos ha dado una visión fascinante y muy profunda sobre los retos y las oportunidades de nearshoring para México, como también el papel fundamental del talento en este ecosistema. Estoy segurísima que nuestra audiencia se lleva muchísimas ideas valiosas. Muchas gracias. Gracias. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.